Hola y bienvenidos a Blue Monkey Languages. Hoy vamos a hablar sobre las preposiciones simples y cuándo las utilizamos. Pero primero veamos qué es una preposición. Una preposición es una palabra que se utiliza para establecer una unión entre las palabras y de esta forma hacer que tenga sentido una oración. Cada una puede tener más de un uso y significado, dependiendo del contexto. Antes de comenzar, recordemos nuevamente cuáles son las preposiciones simples. A, con, de, desde, en, entre, para, sobre. En este video vamos a ver algunas de las preposiciones y vamos a comenzar con a. A se utiliza para indicar dirección, por ejemplo, vamos a la casa de la abuela. Lugar, el gimnasio está a 10 cuadras de aquí. Tiempo, nos vemos a las 4 de la tarde. Seguimos con con. Con lo utilizamos para indicar compañía de personas. Mi papá fue con mi tía al médico. Unión de cosas. Me gusta el café con leche. Instrumento. La tela la corto con esta tijera. Medio para conseguir alguna cosa. Con mucho esfuerzo, puedes conseguir un puesto más alto en el trabajo. Continuamos con de. De indica posesión o pertenencia. La cocina de la casa de mi primo es muy luminosa. Origen o procedencia. Yo soy de Argentina. Material. Este pantalón es de lino. Tiempo. Paso por tu casa a las 11 de la mañana. Tema o asunto. Me gustan las películas de terror. Y por último, continuamos con desde. Desde indica principio de tiempo. Pueden comenzar a venir desde las 9 de la noche. Principio de lugar. Tardo 20 minutos desde mi casa hasta el trabajo. Muy bien. Repitamos una vez más las preposiciones y cuándo las utilizamos. Dijimos entonces que a se utiliza para indicar dirección, lugar, tiempo. Con lo utilizamos para indicar compañía de personas, unión de cosas, instrumento, medio para conseguir alguna cosa. De indica posesión o pertenencia, origen o procedencia, material, tiempo, tema o asunto. Y desde indica principio de tiempo, principio de lugar. Excelente. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden de descargar el link para la clase y si desean contribuir al crecimiento de este canal, lo pueden hacer por medio de Patreon, donde pueden encontrar el link debajo de este video. Gracias y nos encontraremos en la segunda parte de esta clase. ¡Chao!